Durante mi adolescencia me empapé de vídeos, cursos, blogs, consejos sobre escritura, no sobre iluminación y fotografía, como se puede ver en esta puesta en escena. ¿Y qué saqué en claro de todas esas indicaciones para escritores? No mucho. Aprendí, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque todas estas indicaciones se dirigen hacia la escritura y no hacia la literatura. Debemos aprender más sobre literatura que sobre escritura, si queremos escribir. La escritura la vamos a aprender sobre todo con la práctica. Y en este vídeo voy a dar una serie de consejos que no se encuentran por ahí. Unos consejos que a mí me habría gustado escuchar cuando era más joven. Vamos con el primero. Construye una poética en la que forma y fondo estén codeterminados. Me explico. El otro día vi un vídeo en el que Kiko Amat aconsejaba no utilizar sintagmas manidos ni tampoco adjetivos y adverbios. Estoy de acuerdo con lo primero. Ponía de ejemplo labios carnosos, sintagmas manidos de este tipo que efectivamente revelan una baja capacidad de escritura literaria. Pero, ¿cuál es el problema con los adjetivos y los adverbios? Kiko Amat decía que, por ejemplo, si tenemos unas escaleras polvorientas, debemos encontrar la manera de mostrar ese polvo que cubre las escaleras sin utilizar el adjetivo polvorientas. Y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hay grandísimos escritores, hay grandísimos movimientos literarios que se basan en el uso excesivo de adjetivos, en la adjetivación excesiva. ¿Y cuál es el problema? Aquí lo que debemos hacer es entender que el narrador, el yo lírico, todas estas voces son personajes que construimos nosotros, los autores, los escritores, y debemos adecuar la forma de esas voces al concepto, al fondo, al contenido de la obra. ¿Qué nos pide la obra? ¿Cómo nos pide la obra que sea el yo poético? ¿Cómo nos pide la obra que sea el narrador? O los narradores, si son varios. Porque hay muchos tipos de narradores. Puede haber narradores intradiegéticos que se encuentren dentro del universo creado. Puede haber narradores extradiegéticos que se encuentren fuera de ese universo. Puede haber también autodiegéticos, homodiegéticos, heterodiegéticos, en función de si cuentan su propia historia, forman o no parte de los hechos acontecidos que se narran. En cualquier caso, debemos entender que son voces que se deben ajustar a lo que pide la obra. Nos debemos preguntar qué pide la obra. ¿Nos pide que usemos una adjetivación excesiva? Pues quizás sí. ¿Nos pide que empleemos la perífrasis, que nos enrevesemos con los conceptos? ¿Nos pide un estilo barroco? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Habrá obras que exijan un estilo muy sencillo, una voz con un narrador sencillo, y otras que nos exijan, por ejemplo, un narrador más barroco o más romántico o algo completamente nuevo, una voz más experimental. Eso lo debemos descubrir nosotros y nos debemos ajustar a la obra. Tenemos que ser camaleónicos, no tenemos que encontrar nuestra propia voz, que ese es un consejo que se da mucho en literatura. Encuentra tu propia voz. No, encuentra la voz para la obra concreta que quieres escribir. Pausa. Antes de continuar con el siguiente consejo, editando el vídeo, me he dado cuenta de que se me había escapado un detalle muy importante, una indicación que puede salvar tu vida como escritor. Y es que sí, podemos justificar el uso incluso excesivo de adjetivos y de adverbios, pero nunca escribas bajo ningún concepto un oxímoron con un adverbio modificador acabado en mente y un adjetivo. Por ejemplo, un abrazo cálidamente frío. Por favor, no. Los oxímoros con adjetivo y con sustantivo.
Dejemos en paz a los adverbios acabados en mente para los oxímoron. Es un recurso facilón y que estéticamente no queda nada bien. Vamos con el siguiente consejo. Estudia los movimientos literarios y la historia de la literatura. ¿Por qué? En consonancia con el consejo anterior, muchos movimientos, muchos autores han denostado movimientos anteriores, movimientos contemporáneos. ¿Y qué nos ha enseñado luego la historia? Que cada uno tenía su razón de ser. Cada uno se adaptaba formalmente a lo que conceptualmente pedía su obra. Y eso es lo que debemos encontrar nosotros. Estudiar los movimientos literarios nos va a ayudar a entender esto y también nos va a inspirar y nos va a mostrar otras formas de entender la literatura. Para estudiar los movimientos literarios debemos, por un lado, leer manuales de historia de la literatura para tener unas nociones básicas y luego, por supuesto, leer obras que pertenezcan a esos movimientos literarios, porque ahí es donde de verdad vamos a identificar los rasgos que los definen y también los rasgos que, por supuesto, definen a cada autor dentro de cada movimiento. Voy a dejar por aquí algunos ejemplos para que los interesados sepan por dónde empezar. Tercer consejo. Conoce las figuras literarias. Estudia las figuras literarias. ¿Por qué es importante poner nombre a las figuras literarias? Por dos razones. La primera, porque las vas a emplear con más criterio. La segunda, porque al conocerlas, las vas a emplear en algunas ocasiones en las que si no las conocieras nunca las habrías empleado. Y sí, que todos los que escribimos tenemos cierta sensibilidad poética, cierta sensibilidad literaria que nos permite jugar con figuras literarias que no conocemos. Yo de pequeño terminaba varios enunciados de la misma manera porque estéticamente quedaba bien y no sabía que se llamaba epífora. Pero no hay que creerse especiales por eso. Si queremos llegar a ser buenos escritores, debemos conocer los nombres de las figuras literarias. Nos va a ayudar mucho a mejorar la escritura. Cuarto consejo. Me da igual que solo escribas cuento, que solo escribas novela, que solo escribas poesía. Hay que leer de todo. Hay que leer novela, hay que leer teatro, hay que leer cuento, hay que leer poesía. La poesía normalmente queda relegada a un segundo plano porque la mayoría de la gente escribe cuento y novela, es lo que más gusta. Pero no debemos dejar de lado la poesía. La poesía ayuda mucho a mejorar la prosa. Muchas veces decimos que no nos gusta leer poesía porque no nos enseñaron a leerla. El otro día grabé un vídeo dando algunas directrices para empezar a leer poesía, porque de verdad que es muy importante y que ayuda mucho a mejorar la prosa. De la misma manera, no podemos negar la influencia que ha tenido el cine en la literatura del siglo XX y sobre todo en la literatura del siglo XXI. Así que tanto el cine como el cómic, que tiene menos influencia, son artes a las que debemos prestar atención, son artes de las que debemos aprender, porque también nos van a ayudar a mejorar la escritura. Quinto consejo. Lee filosofía poética, porque la filosofía nos va a ayudar a mejorar la escritura tanto formal como conceptualmente. No podemos olvidarnos de la filosofía. Sexto consejo. Memoriza fragmentos literarios. Intégralos en ti. Hazlos tuyos. Repásalos cuando camines en silencio, cuando viajes en tren. Evoca la poética en cualquier momento. Va a ayudar mucho a potenciar la escritura. Es más fácil memorizar poemas con rima, porque la rima y la métrica nos ayudan bastante a retener, pero da igual, prosa, verso libre, sin rima, nos va a ayudar mucho a potenciar la escritura.
Séptimo consejo. Camina en silencio, haz cosas en silencio, utiliza las manos. Fregar los platos sin ir más lejos es para mí uno de los momentos de mayor inspiración y me consta que a mucha más gente le sucede lo mismo. Ahora, con el ruido del teléfono móvil, nos cuesta mucho estar en silencio y estar en silencio es fundamental para escribir. Ahora estamos esperando, por ejemplo, el turno en el médico y miramos el móvil. Antes nos quedábamos mirando a un punto fijo en la pared y dejábamos que todas esas ideas brotasen, todas esas ideas que luego íbamos a utilizar, íbamos a plasmar en nuestros poemas, en nuestros cuentos. Hay que volver a ese silencio, hay que buscar el silencio, hay que dejar al cerebro que descanse y que se vada. Siguiente consejo. Ten algo que decir, sea conceptual o formalmente. Y me explico. ¿A qué me refiero con tener algo que decir conceptualmente hablando? Formaliza, representa tu visión del mundo. Hemos oído 1000 veces que está todo escrito, que está todo contado, pero no es así. Podemos representar la idea de amor del siglo XXI en nuestra sociedad, la idea de muerte en nuestra sociedad, en el siglo XXI. Debemos representar cómo vemos nosotros el mundo, que el ser humano no ha cambiado, pero el mundo y las sociedades sí, y eso es lo que debemos exprimir. ¿A qué me refiero con tener algo que decir formalmente hablando? Podemos contar la historia que ya se ha contado 1000 veces, pero de una forma distinta. Podemos jugar con las formas narrativas, podemos tener algo que decir con una nueva poética, podemos representar la misma idea de siempre en un poema con unas formas distintas, con unas métricas diferentes. Ese es el otro punto que podemos explotar. Olvídate de escribir 1000 palabras al día. Eso es para los negocios, eso es para redactar novelas, para guionizar novelas, no es para escribir buena literatura, no es para escribir buenas novelas, buen teatro, buena poesía, buenos cuentos. Para escribir buena literatura, basta con que llevemos con nosotros un cuaderno o una libreta, y cuando el cuerpo nos lo pida, escribir en esa libreta, en ese cuaderno. Si estamos en silencio, si dejamos al cerebro que respire, si nos alejamos del ruido y somos escritores, no vamos a tener que forzar nada. Va a haber varios momentos a lo largo del día en los que escribamos. Penúltimo consejo. Elimina todo rastro de guión de cine, elimina todo rastro de poesía facilona en tu obra. Aprende a identificar la mala prosa, el mal verso. Aprende a identificarlo para no cometer el error de escribirlo. Último consejo, y quizá el más importante. Provócate, experimenta, escribe en verso, escribe en prosa. ¿Nunca has escrito poesía? Escribe poesía. ¿Nunca has escrito teatro? Escribe teatro. Escribe con oraciones cortas, sencillas. Escribe con oraciones compuestas, enrédate con subordinadas, alarga la misma oración durante más de una página, a ver hasta dónde eres capaz de llegar. Utiliza paralelismos, no utilices, a ver cuánto eres capaz de alargar un párrafo. Pruébate, y pruébate también con lecturas. ¿Nunca has leído literatura antigua? Lee literatura antigua. ¿No has leído el Siglo de Oro? Lee la literatura del Siglo de Oro, sin ningún miedo, ni a escribir ni a leer. Quizá, insisto, es el consejo más importante de todos. Y hasta aquí los consejos que se me han ocurrido por ahora. Nunca me ha gustado pedir a la gente que se suscriba, que dé me gusta, porque me parece un poco indigno, me parece que es arrastrarse. Así que, como en los próximos vídeos continuaré hablando de literatura, que es algo que seguro que no te gusta, pues ni se te ocurra suscribirte, ni se te ocurra darle like, ya sabes, no hagas nada de eso.